entre líneas. Mi nombre es Carmen París y si estás en segundo de bachillerato, este espacio es para ti. Hoy vamos a comentar 2 cuentos de nuestra autora, Emilia Pardo Bazán. El primero de ellos, El mechón blanco. El mechón blanco es un cuento que se publica en 1892 en la España moderna y se recoge después en la colección de los cuentos de Marineda. Vayamos un momento a la lectura del mechón blanco, concretamente a la introducción. ¿Cómo empieza el cuento? Los oficiales de la guarnición se hacían lenguas de la hermosura de su capitana generala. Qué cutis moreno más fresco, qué ojos más lánguidos y más fogosos a la vez, cómo caían velándolos con dulce sombra las curvas pestañas, qué gallardo cimbrear el del gentil talle, qué andar tan airoso, qué arranque de garganta y qué tabla de pecho, bellezas apenas entrevistas en el teatro, al través de la mínima abertura del alto corpiño. Así comienza el cuento del mechón blanco, haciendo una descripción de la protagonista femenina, que es la que lleva prácticamente todo el peso de la narración. Ya comentamos en el podcast anterior que las mujeres ocupan un lugar muy importante en las narraciones de Emilia Pardo Bazán. En este cuento llama la atención la palidez, sus relucientes pupilas, ojos que despedían un relámpago ante las miradas insistentes. El cabello blanco que sobresale de su abundante cabellera revela una culpa de otro tiempo y el castigo divino según las creencias de la época. Lo cierto es que en el mechón blanco nos encontramos ante una disección magistral de la hipocresía social, la crueldad del chismorreo provinciano y nos habla de la devastación moral que puede causar un pecado del pasado. La estructura narrativa es un ejemplo de control impecable del suspense. Pardo Bazán no nos va a revelar el origen de ese mechón blanco hasta el final. Y va a permitir que el lector se adentre en la atmósfera asfixiante de esa sociedad de Marineda. En última instancia, es un retrato sombrío, mordaz, de una sociedad que se alimenta del escándalo y de la destrucción de las vidas ajenas. La historia nos la cuenta un narrador omnisciente en tercera persona y apenas hay diálogo. Es una narración costumbrista, de estética realista, espiritualista y con claras descripciones ambientadas en el naturalismo. Una vez más, el cuento se divide en 3 partes. En la primera, en la introducción, se nos describe a la generala, esta elegante esposa del general que luce ese mechón blanco y que va a ser objeto de la curiosidad. En el nudo descubriremos cómo Rodriguito se enamora platónicamente de la generala. Incluso el joven sufre y enferma por las habladurías y por su inexperiencia en el amor. Y el punto de clímax llegará cuando bese ese mechón blanco. Todo apunta hacia un desenlace final en el que será la voz de un forastero la que revele el secreto. El general recibió un anónimo que acusaba a su mujer de infidelidad y justo después su hija murió repentinamente. Desde entonces, la generala luce ese mechón que simboliza ese trauma oculto y, como ya hemos dicho antes, según las creencias de la época, un castigo divino. También en el cuento observamos la violencia ejercida por el marido, porque éste la va a obligar a jurar ante Cristo para defender su inocencia y resarcir así su honor en público. Por tanto, el mechón, que simboliza el trauma, también muestra una vez más la violencia de género. De nuevo, una mujer reprimida emocional y sexualmente por una sociedad hipócrita y machista. Otro de los cuentos que vamos a intentar analizar de una forma breve, por supuesto, es el de la resucitada.
La Resucitada, que se publica en la colección de cuentos trágicos en 1912. El relato comienza precisamente con una descripción característica de los cuentos al estilo gótico europeo. Nos narra el regreso de la tumba de Dorotea de Guevara, una mujer que tras haber sido dada por muerta recobra la conciencia en el ataúd y tras despertar decide volver al hogar. El inicio del cuento realmente es un inicio impactante. Ardían los 4 blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce la impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Este es el comienzo del cuento, un inicio, como digo, impactante. Y a partir de aquí adquiere una sensibilidad exquisita y se nos transmite la desesperación de esta protagonista al sentir el rechazo de sus seres queridos. Su marido, sus hijos, sus allegados, no la aceptan, más bien la rehúyen. Y ante ese rechazo, Dorotea decide regresar al sepulcro, decide enterrarse allí. Este ambiente lúgubre, el terror, es propio de los cuentos góticos europeos. Una atmósfera, como hemos visto, sombría, la cera derritida, los murciélagos que reflejan, en cierto modo, la opresión en la que vive también Dorotea. Estamos ante una metáfora del destierro social con el que se castiga a los que no cumplen las normas, es decir, aquellos que tienen la osadía de hacer lo que la sociedad censura. Y en este sentido nos recuerda algunos de los cuentos de Edgar Allan Poe. Dorotea, al volver de la tumba, se convierte en un ser perturbador. Es una mujer díscola, insumisa. Nos podríamos plantear si hubiera sucedido lo mismo, si el que hubiera regresado de la tumba hubiera sido el marido y no Dorotea. La lección última de la autora es que no debemos temer a la muerte, sino más bien a esa sociedad que nos condena a morir si no seguimos las normas establecidas. Bien, hasta aquí el comentario de estos 2 cuentos y en el próximo podcast comentaremos 2 cuentos que también son objeto de estudio para la PAU, concretamente los que se agrupan en la colección de los cuentos nuevos, el cuento del tesoro y el ruido. Nos vemos en la próxima clase. Ya sabéis que ahora el podcast para mí es la clase y os digo siempre la misma máxima. La preparación es la clave del éxito. Hasta siempre.